Hola, bienvenidos todos a un nuevo tutorial en su canal. En esta ocasión les voy a explicar cómo eliminar columnas en los dataframe de Pandas. Primero voy a cargar las librerías que voy a utilizar en este tutorial. En primera instancia, cargo la librería de NumPy y luego cargo la librería de Pandas. Voy a crear a continuación un dataframe. Este dataframe lo voy a crear con base en un diccionario. La primera columna voy a cargar números aleatorios enteros. Entre 1 y 10 voy a cargar 5 elementos. La columna B voy a ingresar un valor escalar, el número 125. La columna C voy a ingresar nuevamente números aleatorios, pero de una distribución normal. Voy a crear una cuarta columna. Voy a cargar una lista de números enteros. Llegamos hasta allí el dataframe. Tenemos 4 columnas. Entonces voy a iniciar con la forma más simple de eliminar una columna utilizando el método drop. Voy entonces a utilizar mi dataframe y voy a eliminar la columna B. Como parámetro en el método drop voy a utilizar columns y allí le voy a indicar la columna que quiero eliminar. Entonces aquí puedo observar que no aparece ya la columna B. Aparentemente ha sido eliminada, pero si yo imprimo mi dataframe, observo que la columna B todavía está allí en el dataframe. Eso es debido a que drop no elimina instantáneamente la columna en el dataframe. Para que esto suceda, debo utilizar el parámetro inPlace con el valor true. Entonces aquí, si ya voy a imprimir mi dataframe, efectivamente ya la columna B ha sido eliminada de mi dataframe. Eso es debido al parámetro inPlace en su valor true. Esta es una ventaja, ya que pues no corremos el riesgo de eliminar por error una columna y de pronto tengamos que utilizarla más adelante. Una alternativa puede ser que en lugar de yo eliminar la columna, más bien cree un nuevo dataframe, porque el método drop retorna un dataframe. Entonces vamos a crear, por ejemplo, el dataframe de F1. Como la columna B no existe, vamos a intentar eliminar la columna A. Entonces en DF la columna A todavía existe, pero vamos a observar DF1. En DF1 la columna A ya no existe. Es debido a que drop nos retorna un dataframe, entonces nos garantiza primero que si no está el atributo inPlace con valor true, pues no vamos a correr el riesgo de eliminar una columna por error. Y la ventaja es que podemos asignar
a un nuevo data frame y de esa manera obtener un data frame nuevo, eliminando la o las columnas que no necesitemos. Voy a continuar con mi data frame DF, pero voy a crearle nuevamente la columna B. Entonces en DF voy a crear la columna B y voy a agregarle un valor escalar, por ejemplo 568. Y ya tengo mi data frame con una columna adicional. Entonces vamos a ver a continuación cómo eliminar dos o más columnas. Entonces, de la misma forma, con mi data frame, el método drop, el parámetro columns, una lista, y allí voy a enviar la lista con las etiquetas de las columnas que quiero eliminar. Digamos que quiero eliminar la columna C y la columna D. Y debo colocarlo entre comillas. Entonces aquí he eliminado de mi data frame las dos columnas. Lógicamente se han eliminado como una especie de caché, porque realmente, como no he utilizado el parámetro inPlace, las columnas aún persisten. El método inPlace no solo me permite eliminar columnas, también me permite, eliminar filas. Yo puedo utilizar el método drop, pero en esta ocasión voy a utilizar el parámetro index, que lo va a indicar, por ejemplo, los índices que yo quiero eliminar. Por ejemplo, quiero eliminar los índices 1 y 3, y aquí observamos lo que ha pasado con el data frame. Lógicamente, como no he utilizado el parámetro inPlace con valor true, pues lógicamente los valores no están realmente eliminados en el data frame. Aquí persisten aún. Puedo eliminar simultáneamente filas y columnas. Pues tengo mi data frame, parámetro index, digamos que quiero eliminar las filas o índices 0 y 4, y a su vez digamos que quiero eliminar las columnas C y la columna B. Entonces aquí observo, eliminé filas o índices y también simultáneamente dos columnas. Veamos un aspecto bien útil e importante del método drop, y es la posibilidad de hacer eliminación de filas con base en un filtro de una columna. Por ejemplo, vamos a utilizar la columna D como filtro para eliminar algunas filas. Digamos que yo quiero eliminar las filas donde el valor en la columna D sea mayor que 3. Entonces voy a utilizar el método drop. En el data frame voy a crear un filtro con base en la columna D, los valores que sean mayores que 3. Entonces aquí observamos cómo funciona el filtro. En la columna D verificamos qué valores cumplen la condición de ser mayores que 3. Serían los índices 3 y 4. Entonces, por lo tanto, esos índices, es decir, esas filas, serían removidas
en la presentación del data frame con ese filtro. Entonces, una ventaja del método drop al eliminar utilizando un filtro. Vamos a cambiar el filtro, por ejemplo, con base en la columna A, y digamos que en lugar de que sea mayor, sea menor que 6. Entonces observamos en la columna A los que sean menores que 6. Está solo el número 4, o sea el índice 3. Entonces observamos que se ha removido en el data frame con base en ese filtro de la columna A. Vamos a intentar hacer un filtro un poco más complejo. Entonces vamos a eliminar con base en un filtro, pero ese filtro va a tener dos condiciones. Por ejemplo, en la columna A, los valores mayores que 6. Entonces en la columna A, mayores que 6. Pero a su vez, en la columna C, sean mayores que 0. Entonces aquí observamos cómo ha funcionado el filtro. En la columna A, los mayores que 6. Y en la columna C, los mayores que 0. Es decir, se deben cumplir ambas condiciones. Entonces, se ha eliminado la fila 0, 1, 2, 3. Se ha eliminado la fila 4. Es decir, A mayor que 6 y C mayor que 0. Se ha hecho solo la eliminación de una sola fila. Entonces esta es la ventaja y la versatilidad del método drop. Otra opción que tenemos para eliminar filas en un data frame es el uso de la palabra del. Hago claridad en que se utiliza muy poco, ya que no se recomienda debido a que elimina de forma inmediata el elemento que le estemos pasando con la palabra del. Voy a hacer un solo ejemplo y pues hago la claridad, no se recomienda por esa razón. Entonces digamos que voy a eliminar la columna A, es simplemente palabra del y la columna que voy a eliminar. Por lo tanto, mi data frame original, por así decirlo, se ha quedado sin la columna A. Entonces, por esta razón, no es recomendable utilizar del. Lo más apropiado y más eficiente es el método drop. Bien, amigos, muy amables por su atención. Hemos hecho una buena capacitación en cuanto a eliminación de columnas con los data frame de Pandas. Les agradezco por su atención. Los invito a que se suscriban a este canal, activen la campanita para recibir notificaciones de próximos tutoriales. Hasta pronto.